Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de una colega chilena. Es abogada, filósofa del derecho, apasionada por la filosofía, pero con los pies en la tierra. Eso quiere decir que también ejerce el derecho. No solamente es una teórica. Creo que tiene una gran historia de vida. Ha pasado por el mundo de las finanzas corporativas al servicio público, la docencia y la investigación. Constanza Richards, con quien estoy en estos momentos, es magíster y actualmente candidata a doctora por la Universidad Católica de Chile. Y dentro de la experiencia que tiene dentro del servicio público, ella tuvo un cargo muy importante, fue jefa de división de protección de derechos humanos en el Ministerio de Justicia, en el gobierno del señor que falleció, lamentablemente, el expresidente Piñera. Constanza, para mí es un gusto el día de hoy poder estar contigo hablando con una filósofa del derecho, eh, que cualquiera diría que está en permanente abstracción y en las nubes, pero no necesariamente la filosofía del derecho es así. Ahí tenemos que romper un mito, ¿no? Efectivamente, por algo es filosofía del derecho y no filosofía secas. Y sí, yo tengo algunas preguntas que hacerte. Te agradezco por estos minutos. Sé que estás muy ocupada y para mí es nuevamente un honor poder hablar hoy día sobre estos temas. Eh, el tema que nos va a llevar a hablar estos minutos está relacionado con tu área, que es la filosofía del derecho, y la pregunta que te formulé cuando te cursé la invitación y es, ¿por qué es importante la filosofía del derecho para la formación del abogado? Entonces, estamos ante una pregunta que tiene una dimensión propiamente jurídica y también tiene una dimensión pedagógica, si queremos llamarlo de esa manera. Eh, en toda práctica legal, en la praxis legal, en el ejercicio del derecho, sea el área que sea, ¿existe una visión del derecho y de lo jurídico? Así la persona no sea consciente de que existe, digamos, en la práctica que realiza, una forma de entender lo jurídico. A ver, bueno, en primer lugar, buenas tardes. El honor es mío de estar aquí, así que agradezco muy contenta esta invitación, especialmente porque es una conversación que me agrada, es placentera, no es una obligación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, efectivamente creo yo que como le enseño a los alumnos, el abogado siempre tiene que distinguir. Y creo yo que hay que distinguir las dos posibles respuestas en este caso. Una es si efectivamente subyace en la praxis legal esta formación o esta reflexión filosófica sobre las instituciones jurídicas. Y sí, yo creo que siempre va a estar. Aun cuando el profesional del derecho no sea consciente que está obrando aunque sea de manera implícita, inconsciente o mecánica, a través de una perspectiva filosófica o de fundamentación del derecho. Eh, y creo que eso va a ser así. Creo que efectivamente desde la comprensión y el entendimiento del fundamento de las instituciones jurídicas, el por qué y el para qué existen y las utilizamos, es que el derecho se va a ejercer mejor y va a cumplir su función de manera mucho más eficiente y adecuada. Pero por otro lado, podríamos decir que pareciera que es cada vez más frecuente que el operador jurídico rehúye, rechaza o es incluso inconsciente de que existe esta fundamentación. Y eso es un desafío justamente para nosotros que trabajamos en estas instancias formativas. Bien, y existe en este momento, como ocurrió hace ya muchos años con el positivismo jurídico, existe en este momento un paradigma filosófico hegemónico. Por ejemplo, no sé, pues en las Cortes de Perú, eh, los jueces peruanos les encantan las modas, entonces el neoconstitucionalismo ahora está de moda, ¿no? Que es una corriente ya
que tiene sus años, ¿no? Como ocurrió en su momento con el análisis económico del derecho, como con las teorías de la argumentación, ¿no? Siempre nosotros creo que hay una cuestión colonial ahí de poder asumir ciertas modas. ¿Tú crees que hay algún paradigma filosófico que podríamos considerar es hegemónico dentro de la formación, dentro de lo que es la formación y la visión que tienen los abogados en este momento, al menos en esta parte del mundo de América Latina? Mira, conectándolo un poco con la respuesta anterior, yo creo que no, así como uno puede constatar que en el ejercicio del derecho, yo diría que la mayor parte de los abogados no son conscientes de este fundamento, de esta visión filosófica que subyace al derecho. Eh, Esta misma inconsciencia conduce a constatar que no hay una visión hegemónica. Para que una visión fuera hegemónica, tendría que ser sostenida de manera explícita por quienes ejercen el derecho, pero eso no significa que no existan estas modas, como bien señalas tú. Hoy en día, yo creo que estamos en un mundo globalizado, aunque efectivamente estoy hablando más desde la realidad que tenemos acá en el Cono Sur y en Latinoamérica. Nos encontramos en una etapa, creo yo, de cambio, de bisagra históricamente hablando. Sin perjuicio de eso, podríamos identificar que el normativismo kelseniano llegó a establecer, diría yo, una estructura asentada de lo que era el positivismo jurídico, en la cual llegamos, como dice Bobbio, a distinguir tres instancias o tres modos de comprender el positivismo jurídico. eh, y que no se anulan entre sí, sino que ambas, o sea, las tres se complementan, un método de estudio, entenderlo como una aproximación al derecho mismo y otro entenderlo como una ideología. Pero en el fondo terminamos entendiendo que Kelsen iguala el derecho al Estado, es decir, derecho es toda, es Claro, aquella, la Grundnorm finalmente es lo que dice el Estado, ¿no? Es, digamos, exactamente, o obedece lo que sea, dice la norma, digamos, ¿no? eh, derecho es Estado y Estado es derecho, es decir, Así el es. derecho se identifica con una compleja relación de normas jurídicamente vinculantes porque son normas válidas y son normas válidas porque tienen una coincidencia con la Grundnorm, que es una coincidencia procesal, pero también es una coincidencia material en la medida que las normas derivadas de esta norma fundamental establecen o decantan algún contenido material asignado. Y esta perspectiva normativista otorga al positivismo, que tenía una visión empirista y más reductivista de lo que es la norma, le da un fundamento y la independiza de la necesidad o la justificación moral, ética o de justicia de las decisiones jurídicas, ya sea en el establecimiento de una norma o de las decisiones jurídicas que determina un juez. Yo me atrevería a decir que ese normativismo se transformó en hegemónico en el mundo occidental, al menos en lo que es el derecho continental, aun cuando sabemos que en el derecho del common law está la corriente o la vertiente británica de Hart, que hace un paralelo, pero en nuestro derecho, que es continental, eh, Kelsen establece un mecanismo que no es solo propedéutico, sino que es eh, muy sólido para aplicarlo. Y creo que en ese sentido, jueces, legisladores y abogados, e incluso académicos, obtienen una metodología que facilita la aproximación y el estudio del derecho. Sin embargo, como te decía, creo que estamos en épocas de cambio. Creo que, en primer lugar, con posterioridad a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, esta aparición de los derechos humanos como categoría con pretensión de universalidad.
pugnaban con esta cláusula o esta máxima de que el derecho es lo que dice el Estado. Y como existen distintos estados soberanos en el mundo, empezamos a tener una dificultad. Perdón, perdón, Constanza. No solamente eso, sino también presuponer que lo que dice el Estado está bien. Es decir, la norma es buena, no hay aporías, no hay vacíos legales, digamos, que es lo que nos vendió, digamos, el positivismo kelseniano en su momento, ¿no? Perdón que te corte, Claro, pero quería preguntarte, porque me parece interesante lo que dices. Los colegas en general, yo también podría ser, bueno, yo soy parte de los colegas, ¿no? Los abogados nos damos cuenta que nuestras especulaciones teóricas acerca del derecho están asentadas en ficciones, porque la Grundnorm es una ficción que presupone el Estado es una ficción, la estatalidad es una ficción, el contrato social es una ficción. Por tanto, las bases de nuestro sistema legal es de raíz ilustrada, contractualista, son ficciones, son, digamos, no están asentadas en un principio de realidad propiamente. Y pero esto es es que esa grave. Pero nadie se pregunta esto, ¿no? es que eso lo voy a decir, desde la Ilustración, eso se volvió en verdades incuestionables. Es decir, olvidamos la ficción, incluso olvidamos la ficción de la igualdad ante la ley. O sea, la igualdad ante la ley es una consideración de igualdad de carácter abstracto, porque no es real que seamos todos iguales. Lo que pasa es que la ley, para tratarnos de manera igual, establece esta ficción y estas ficciones se tomaron como verdades. Y ahí es donde que estos fueron los pilares, yo creo, que cimentaron el camino para un lapso de hegemonía del normativismo. Y el normativismo se fisura, donde dices tú, justamente, se fisura cuando eh, el paradigmático Estado alemán nazi eh, tiene normas, señala normas, dice Su normas, lo que código dice el Estado penal, su es código derecho. civil nazi, su No, constitución. o sea, las normas que establecieron los procedimientos realizados en el Holocausto eran normas válidas, legales, según el normativismo. Habían respetado los procedimientos y las limitaciones de contenido material que tenía la estructura normativa alemana de la época. Y por eso el normativismo y el positivismo se fisura cuando las consecuencias de una aplicación irrestricta de esa perspectiva filosófica lleva a consecuencias que son macabras para toda la humanidad. Y ahí es donde, especialmente diría yo, los juristas italianos, con Norberto Bobbio a la cabeza, quizás, o como ejemplo paradigmático, logran recoger y admitir que efectivamente había no una necesidad de reconsideración o de modificación de esta perspectiva filosófica, pero reconocen en los derechos humanos una categoría histórica que aparece y que entonces es necesario que el ordenamiento incorpora, pero que el ordenamiento puede incorporar a través de estos mecanismos que ya teníamos establecidos. Pero eso dura, diría yo, esa eventual hegemonía con este equilibrio o estas fisuras generadas en el normativismo, que fueron de alguna manera pegadas o reparadas con esta teoría, duran, diría yo, hasta la década de los 90 Pero cuando, hemos cometido un error, porque hemos caído en una falacia, que es el argumento ad Hitlerum. Nos van a decir, bueno, claro, si apelas a eso, evidentemente, todo es posible. claro, Eh, claro, pero ojo, pero el positivismo no porque, sostiene esto, ¿no? porque eso tú mencionabas la Alemania nazi, pero claro, también existieron los estados socialistas soviéticos que también tenían su código penal, tenían sus propias leyes. Es decir,
El positivismo es una cáscara que te aguanta todo. Es una cáscara vacía donde puedes meter lo que sea. Y no hemos logrado Exacto. todavía entender eso. Igual, tú situabas la trayectoria hasta los 80. ¿Qué pasa en los 80? Yo diría que con posterioridad a la caída del muro de Berlín, a esta supuesta, porque hoy día ya se plantea que la Guerra Fría no terminó, sino que solo se enfrió aún más, y que hoy día está volviendo a aparecer. Pero con el término de la Guerra Fría, con el predominio del consenso de Washington, con esta globalización un poco ya más extendida, la pretensión de aplicación universal y estandarizada de las convenciones internacionales de derechos humanos comienzan, yo diría, desde la perspectiva académica y desde la filosofía del derecho, comienzan a fisurar esta pretendida hegemonía. Ya teníamos muchas corrientes que bien mencionabas tú antes, realismo escandinavo, critical legal studies, que pretendían salir un poco de esta hegemonía, pero yo creo que es este intento de compatibilizar estos acuerdos multilaterales, internacionales o globales respecto de mínimos comunes que son principalmente valóricos, eh, con pretensión de universalidad, compatibilizarlos con estos pilares que mencionabas tú antes. El contractualismo, que es una ficción, este racionalismo, esta fe ciega en el progreso, como te decía yo, esta ficción, el Estado es una ficción, lo damos por sentado, que nos tenemos que organizar en estados soberanos, cuando no necesariamente es así. Damos por sentado que la comunidad política, ya no voy a decir Estado, porque creo que el Estado no es la única forma de Somos, organización de la comunidad somos política. hegelianos, ¿no? Creemos que hemos llegado a la forma superior de organización política, que sería el Estado, ¿no? Cuando es una de las tantas formas de organizar Exacto. políticamente a la sociedad, ¿no? Y que es la única posible en una perspectiva de desarrollo bien positivista, ya no yo positivista, sino que positivismo, o positivismo en general, con esta visión de progreso constante humano, ¿me entiendes? O sea, esta última versión es la más perfecta de todas las anteriores y se asume esto como una verdad incuestionable, pero que no está fundamentada y se convierte en un pilar que hoy en día, creo yo, se está resquebrajando. O sea, y se resquebraja no solo por el cuestionamiento de los derechos humanos, sino perdón, el cuestionamiento que los derechos humanos plantean a esta visión del derecho, porque tú conversas, a mí me ha tocado conversar con académicos en España principalmente que tienen, quieranlo o no, una raíz y una formación naturalista en sus escuelas de derecho, aun cuando no lo sostengan de esa manera, en que ellos mismos razonan y te dicen, el único fundamento posible de los derechos humanos son los derechos naturales del hombre. O sea, no se trata de que porque el Estado ha ratificado este tratado internacional o porque la comunidad internacional organizada ha suscrito este tratado internacional, los derechos humanos existen. Los derechos humanos existen porque su fuente y su título son los derechos naturales. Profesores que trabajan en arbitraje, ¿me entiendes? O sea, entonces, esta idea de pretender fundamentar en un positivismo extremo algo que quiere ser aplicado de manera universal y homogénea, diría yo, me atrevería a decir, que al menos tiene pretensión de homogeneidad en el mundo. El ideal kantiano. Exacto, exacto. Esta paz perpetua y este bien del deber universal, que es ley universal, se ve concretada en estos derechos humanos mucho más que las propuestas de derecho internacional que tenía el mismo Kelsen. Yo creo que ahí el Kant que sirvió de base a Kelsen se comió a Kelsen en los derechos humanos, y yo por eso mismo me atrevería a decir que tanto en la academia, como en el ejercicio mismo del derecho, el normativismo ya no es hegemónico. La recurrencia a distintos instrumentos y o argumentos de derechos humanos en la jurisprudencia doméstica nos da cuenta de eso. En Chile tenemos la acción de protección,
en la cual yo puedo argumentar que la actitud, o sea, la decisión o la acción de una persona, natural o jurídica, es inconstitucional porque está vulnerando de manera arbitraria una garantía fundamental protegida por la Sería Constitución. Eso es es un equivalente al amparo. sí, pero es un amparo, digámoslo así, de derechos humanos, es más amplio, o sea, Muy interesante. vida, integridad física y psíquica, libertad económica, ¿me entiendes? Distintas garantías fundamentales que son derechos humanos que han recibido el carácter de garantía fundamental protegida constitucionalmente en Chile. Y te estoy hablando de un ámbito doméstico. Entonces, cuando yo te digo, mira, yo tengo un contrato de seguro de salud con una entidad privada y este es un contrato regido por el derecho civil, el derecho comercial y a lo sumo el Estatuto del Derecho al Consumidor, pero yo interpongo una acción de protección que tiene una tramitación mucho más rápida en que yo intervengo esa decisión y te digo, están vulnerando, pueden estar vulnerando mi derecho a la vida, mi derecho a la integridad física, pueden estar vulnerando mi Interesante, libertad ¿no? económica. Porque hace que el daño no se vuelva irreparable, ¿no? Dependiendo del acto y dependiendo justamente de la Pero digamos, argumentación. Y ahí es, digamos, disminuye frente al amparo convencional. Igual nos estamos saliendo sí, un sí, poco sí. del Pero, tema. pero lo tomo como ejemplo para completarlo. Lo tomo como ejemplo en el cual en la praxis jurídica ya no es hegemónico el normativismo, Bien, porque la ley ha dicho esto, se debería aplicar la ley, pero yo te digo, sabes que no. Hay un fundamento que trasciende lo que el legislador ha establecido para casos de contratos, porque este contrato no está respetando las garantías fundamentales. o sea que el movimiento que impulsa los derechos humanos post Segunda Guerra Mundial, de alguna manera ha generado un impacto no deseado, no planificado positivo. Y es que la gente, los abogados, ya no piensen que derecho igual norma, sino derecho igual, oye, hay derechos humanos que están por encima de las normas. Hay, digamos, un impacto, un efecto no planificado positivo que está orientando, creo que es bueno, en cierta manera, esto, a la comunidad académica jurídica. Está reincorporando la pregunta por la moral, por la relación entre derecho y moral. Te lo doy con un ejemplo que es más común a toda Latinoamérica, el control de convencionalidad, que se está promoviendo que realicen los jueces en los casos que les son sometidos a su conocimiento. Entonces, en el fondo están diciendo, están cuestionando y disminuyendo la obligatoriedad de la norma doméstica en relación a el cumplimiento de ciertos valores que son trascendentes y más fundamentales y que están reconocidos en una convención internacional. Bien, Eso a mí me parece que es un ejemplo en el cual ya no basta con decir que cumpliendo los requisitos para dictar la norma, y encontrándose dentro de la competencia de la norma es válida, porque la validez de la norma es cuestionada no dentro del mismo esquema mm, positivista normativista, sino que dentro de un esquema que viene de fuera y que correcto. todavía no tiene una fundamentación filosófica Dura, ni dura, hegemónica ni clara. claro. Eh, la última pregunta, Constanza, nuevamente gracias por aceptar estos minutos. Todo lo que hemos estado hablando, para aquellos colegas que tampoco no quiero que suene pretencioso esto, ¿no? Pero todo esto que hemos estado hablando nos ha remitido a ciertas categorías del campo de las humanidades que los abogados deben saber y conocer. Y la pregunta sería esa, ¿no? ¿Por qué es importante la filosofía y la formación humanística en la formación de todo abogado? Vuelvo a repetir, esto que hemos estado hablando, no sé, eh, nos ha remitido a conceptos filosóficos que no necesariamente están dentro de la currícula de muchas universidades.
Hay universidades que están sacando el curso de filosofía para poner cursos como, por ejemplo, cómo creas tu marca y tu manejo de redes sociales, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante ahora la filosofía? ¿Por qué es importante ahora la filosofía del derecho? ¿Por qué es importante esto en la formación de los abogados? Mira, yo te diría que porque el derecho es un arte liberal, ¿ya? O sea, el Lo has derecho, dicho en el sentido clásico. Hay que resaltarlo. absolutamente, Sí. eh, absolutamente. El derecho, la formación humanista, la formación del derecho, es recuperar, eh, no sé si diría la otra mitad, diría la mitad esencial de lo que es el arte del derecho. El derecho es un arte, ¿ya? Y eso significa que podemos comprender al abogado como un técnico jurídico que maneja el ensamblaje del ordenamiento normativo, o podemos entender al abogado como un profesional que ha cultivado su trabajo para desarrollar un razonamiento jurídico. El profesional se hace responsable y su trabajo se valora no porque escribe muchas escrituras, redacta muchas demandas o lleva muchos juicios y gana muchos juicios. El abogado se destaca porque es un profesional que, que ha cultivado un razonamiento que puede esclarecer e iluminar los conflictos sociales desde una perspectiva jurídica. ¿Cuál es la de los conflictos de atribución a través de un título? Un título que es un justo título. Esa es un poco eh, la definición que yo les doy de la labor del abogado a mis Claro, alumnos. el art es el art juris, ¿no? Y el art Eh, juris implica el dar a cada cual lo suyo a partir, en efecto, de un título, ¿no? Eh, y esto que acabamos de decir es filosofía, digamos, clásica, o filosofía del derecho sí, clásica, absolutamente. realista, ¿no? Eh, y es el punto de partida. Entonces, si esto no se entiende, no se va a entender todo lo demás. Por eso es que es importante conocer de filosofía. eh, Y regresar también a los clásicos, ¿no? Porque creo que es importante regresar a las viejas lecturas de los viejos filósofos y, y a partir de eso recién asumir una actitud crítica con respecto a las nuevas corrientes, ¿no? Porque claro, la filosofía no empieza con Sartre, pues, ¿no? No empieza con el existencialismo, ¿no? Hay algo más atrás que es bueno saber y que es bueno y que es necesario saber, ¿no? Eh, pero me parece interesante todo lo que hemos conversado, Constanza. Siento que todavía quedan muchos temas para seguir conversando. Espero que podamos tener una segunda parte. Seguramente esta conversación va a tener algunos comentarios positivos y seguramente van a hacernos algunas preguntas que espero podamos eh, responderlas más adelante. Yo te agradezco muchísimo el poder haber estado hoy conversando sobre estos temas. Y bueno, creo que hay que seguir con el empeño de hacer docencia, que es básicamente tu vocación, parte de la mía, y seguir apostando por que los abogados tengan sólidos conocimientos en filosofía y en algo que yo también te comentaba, que es en el tema político. Me parece que el abogado no puede dejar el conocimiento político y decir, yo estudio derecho y no ciencia política. No, porque el abogado actúa en muchos casos dentro de los órganos estatales y debe conocer la naturaleza del poder y cómo funciona el Estado. Y eso es política. Entonces, son dos cosas que creo se están sacando dentro de la currícula universitaria. Yo al menos lo percibo eso en Perú. Veo que muchas universidades están creando cursos de, nuevamente, no es gracioso, es real. Cómo manejas tu marca personal, cómo administras tus redes, brand, etcétera, etcétera, etcétera. Sacando en los cursos importantes como pueden ser filosofía, teología, eh, historia, y llenándonos con instrumentos que finalmente no te dan la sustancia, ¿no? No tengo Ahora, nada es más que que decir, Constanza. No sé cómo quieres cerrar esta conversación.
Yo quiero cerrar con dos mensajes. El primero es algo más esperanzador que esta extracción de la formación humanista y filosófica en los cursos de fundamentos, de los ramos de ciencias del derecho principalmente, es un movimiento pendular. Al menos lo he visto en las universidades chilenas. En las universidades chilenas hubo una tendencia hace unos años, yo diría hace unos 20 años, en sacar derecho romano, sacar filosofía, pero la tendencia hoy día está haciendo la vuelta. Y la vuelta, te diría yo, no es solo en las universidades. Yo me topo hoy día con compañeros de generación, perdón, no me topo. Recibo llamadas de compañeros de generación que me dicen, me arrepiento tanto de no haber prestado atención a los cursos de filosofía, por favor, juntémonos, necesito que me des un par de clases particulares, porque en derecho ambiental, por ejemplo, me estoy quedando corto para poder fundamentar lo que quiero fundamentar, para poder convencer de lo que quiero convencer. Y no es una herramienta retórica, sino que ellos no entienden el fundamento de la institución jurídica que están promoviendo y como no la entienden ellos, no la pueden transmitir a sus interlocutores. Y eso es, por eso, un mensaje esperanzador. Yo creo que el principio de realidad hace florecer lo que necesitamos en la misma experiencia. Y lo segundo, creo yo que es que hay que motivar. O sea, no solo basta con enseñar la formación humanista a los alumnos. El desafío del docente es conectar y empatizar con el alumno y cómo mostrarle que, por ejemplo, la discusión de Trasímaco, el diálogo con Sócrates en la República, es sumamente actual cuando Trasímaco le dice, mira, el derecho y la justicia en realidad es lo que conviene al más fuerte. Yo estoy segura, y se lo digo a mis alumnos, eso es lo que ustedes están gritando en las calles cuando van a protestar. ¿No les hace sentido? En vez de Trasímaco, cambiémosle el nombre. Pongámosle Marx. Y pongámosle otro nombre más actual. Y Trasímaco está diciendo exactamente lo mismo que estamos cuestionando hoy en día en el foro político. Entonces, eh, nuestro desafío es encantar a los alumnos y encantar también a los profesionales del derecho para que quieran su profesión no solo como una técnica, sino que como un arte. Y además porque me queda claro que ningún abogado, al menos en el área de derechos humanos concretamente, que quiera dedicarse a la defensa de los derechos humanos, pueda entender qué son los derechos humanos si no conoce de filosofía del derecho. Es, no se puede. Es, digamos, hay una imposibilidad, eh, a- a- no sé, de carácter intelectual. Es imposible. Así que, bueno, vamos a hacer, como diría Trump, vamos a hacer nuevamente importante el derecho y la filosofía del derecho. Efectivamente. Constanza, te agradezco mucho por habernos brindado estos minutos y espero volver a tener esta conversación más adelante. Ha sido un gusto estar aquí contigo y con ustedes y compartir. Espero que haya sido lo más inteligible posible este diálogo y Eso este no lo, léxico un poco. ojalá. Espero que sí. Ah, espero que sí. Igual, yo te digo que no aspiramos a llegar a un público masivo, porque claramente solamente los que están interesados en estos temas se meten a ver estos videos. Así que, más bien, agradecer a los que nos van a ver por tomarse el tiempo de escuchar esta interesante conversación. Nuevamente, un abrazo, Constanza. Bien. Igualmente, José Mario, un gusto y muchas gracias por la invitación.